Hermanos y hermanas, hoy nuestro evangelio combina dos pasajes separados tomados de Evangelio de San Lucas. Si ustedes se dan cuenta, hay dos partes del evangelio de hoy. El primero, escuchamos los primeros versículos de Lucas, el autor del evangelio. Él establece el propósito de por qué escribió su testimonio acerca de Jesucristo. Es muy raro porque no cada uno de los evangelios tiene la apertura de la palabra, pero ahí en este momento, en este evangelio de Lucas, escuchamos versículo donde se introduce el Señor Jesucristo. En este pasaje notamos que Lucas pudo haber escrito a una persona específica, se llama Teófilo. Hermanos y hermanas, se dan cuenta que la palabra Teófilo es diferente porque en la historia del evangelio, sobre todo cuando vivía el Señor, no hay palabra Teófilo, una persona Teófilo. Y entonces la pregunta es, ¿quién es Teófilo? La palabra Teófilo también puede ser una referencia general que tiene la función de la frase queridos amigos. Es porque en griego la palabra Teófilo significa amante de Dios. Por eso, hermanos y hermanas, si pongan la atención en la primera parte del evangelio de hoy, hay palabra de Teófilo. Escuchamos la palabra Teófilo, se llama amante de Dios, queridos amigos, que significa a nosotros. No más para su información, hermanos y hermanas, el evangelio de hoy se salta varios capítulos en los que deberíamos encontrar las narraciones de la infancia, la historia del bautismo de Jesús por Juan y también la tentación que Jesús enfrentó en el desierto y el comienzo del ministerio público de Jesús. Por eso ya pasó el bautismo del Señor y entonces el domingo pasado escuchamos el primer milagro el Señor hizo en la boda de Cana, pero ahora en el evangelio de hoy escuchamos cuando Jesús estaba en su campo. En el evangelio de capítulo 4 del evangelio de Lucas escuchamos que Jesús está en su ciudad Nazaret. Él asistiendo la sinagoga los sábados. En este relato encontramos otra información también, la importante de que Jesús vivió como un judío fiel. Hermanos y hermanas, una cosa a la que debemos prestar atención es que las escrituras de hoy descartan la liturgia de la palabra. Yo no sé que ustedes pueden conectar la primera lectura y también el evangelio de hoy, pero quiero compartir con ustedes sobre la primera lectura y el evangelio de hoy, porque yo dije a ustedes, debemos prestar atención que es las lecturas de hoy descartan la liturgia de palabra. Durante la misa, por ejemplo, la liturgia de palabra cubre todas las lecturas, la homilía, el credo, y también la intercesión general. La liturgia de palabra es una parte integral de las celebraciones sacramentales. Si ustedes pongan la atención, cada celebramos la sacramental, por ejemplo, bautismo, tenemos la liturgia de palabra. Aquí en nuestra Santa Misa tenemos la liturgia de palabra. En el sacramento de unción de los enfermos tenemos también la liturgia de palabra. En el sacramento de Crisma también tenemos la liturgia de palabra. Por eso, la liturgia de palabra es parte integral de las celebraciones sacramentales. El propósito es para alimentar la fe de los fieles. Se subrayan los signos que acompañan a la palabra de Dios. Y también nuestra Santa Misa. A veces tenemos la procesión del libro de los evangelios antes de su proclamación, como el diácono hizo antes de proclamar el evangelio de hoy. Esto enfatiza su importancia y veneración
y el lugar donde se proclama desde el ambón también enfatizan que se está proclamando palabra de Dios. La liturgia de palabra, y entonces durante la Santa Misa, está prefigurada desde la época de Esdras, en la primera lectura de hoy. Esta es la conexión de hoy. Escuchamos del libro de Nehemías en la primera lectura, la descripción de lo que hizo Esdras, el sacerdote, en la sinagoga. Es muy similar a lo que hacemos en misa. Esdras estaba parado más arriba. Eso es lo que hace el sacerdote o el diácono, pararse en un extremo y pararse más arriba. Eso significa aquí, en este ambo. Proclamamos la palabra del Señor. Este es un lugar especial, es un lugar muy sagrado para nosotros. Hermanos y hermanos, cuando Esdras abrió el rollo en la primera lectura de hoy, el pueblo levantó. Eso es lo que pasó en el Evangelio durante la misa también. La gente se pone de pie para escuchar el Evangelio proclamado. Y entonces, Esdras, en la primera lectura, interpretó la lectura para el pueblo. Y eso es lo que hace el sacerdote o diácono o obispo después de la proclamación del Evangelio. Se llama la homilia. A veces, hermanos y hermanas, en la primera lectura y también en el Evangelio de hoy, no podemos conectar qué significa y entonces. Pero no estamos tampoco, nos da cuenta de que lo que celebramos hoy, en realidad, es una liturgia muy antigua, desde el Testamento Antiguo hasta ahora. Y entonces, cuando leemos en el Antiguo Testamento, tratamos de recordar a Jesús, porque todo lo escrito en el Antiguo Testamento nos lleva a Jesús. Él es cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Esdras también, en la primera lectura, prefigura a Jesucristo, el sumo y eterno sacerdote que escuchamos en el Evangelio de hoy. A Jesús le entregó el rollo de Isaías para que lo leyera, y luego dio su homilia diciendo: hoy en este pasaje se cumple en ustedes oídos. Una vez más, hermanos y hermanas, la liturgia de palabra se remonta a la época de Esdras y Jesús. Eso es lo que tenemos hoy, porque a veces no ponemos la atención que lo que celebramos en la liturgia de Eucaristía es algo ordinario. Por eso no queremos decir algo ordinario, porque lo que queremos decir es la liturgia de palabra es un momento muy especial, un momento secreto para nosotros. Escuchamos la palabra del Señor. Hermanos y hermanas, a través de ese texto de Isaías, y entonces el Señor anuncia la salvación de Dios. Eso significa que el comienzo, el trabajo del Señor, sobre todo el ministerio público con los demás. Esta tradición, sobre todo tradición en el Evangelio de hoy, se empieza para la gente entienda que el ministerio del Señor siempre comienza con los demás también. Eso es lo que queremos decir en la conexión entre primera lectura y también el Evangelio de hoy, que hay una relación sobre todo en la liturgia de palabra, no solo en la Santa Misa, sino también en otras celebraciones sacramentales.